El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bien, Padre, te damos gracias por la palabra. Y yo oro que vidas sean cambiadas por el poder de tu palabra. Tu palabra es ungida. Y yo creo que cuando predicamos de un tema, que existen milagros que les siguen. Y yo creo que la gente precisamente van a recibir una revelación de sus pensamientos y cómo ellos pueden cambiarlos. Y sus bocas. Y cuán importantes son las palabras que ellos dicen en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, la Biblia dice que hay una mentalidad del espíritu y una mente de la carne. Cuando uno nace de nuevo, uno recibe la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. En la amplificada dice, nosotros tenemos los pensamientos, intenciones, propósitos de Cristo. Así que tenemos muchas cosas, muchas maravillosas bendiciones en nosotros, descargadas cuando uno nace de nuevo. Jesús viene a vivir en uno, así que todo lo que Él es y tiene también viene a vivir en usted y en mí. Pero están en forma de semillas que tienen que ser regadas y desarrolladas. Y usted sabe, la Biblia se refiere a la palabra como el agua de la palabra. Lo cual es interesante cuando uno lo piensa, el agua de la palabra. Bueno, la palabra de Dios es lo que renueva la mente, porque no importa lo que uno tenga, no importa lo que yo posea en mí, si yo no sé que lo tengo, si yo realmente... Y mira, no se trata de conocimiento, sino de revelación. Que sea suyo y que solo viene por estudiar la palabra, por oír la palabra como lo están haciendo hoy, pero estudiándola también solos es muy importante. Y muchas personas piensan que ellos no entienden la Biblia por esto, aquello o lo otro, pero hay tantas diferentes traducciones de la Biblia ahora que si no haya una que pueda entender, es que no hay excusa para eso. Y tenemos toda clase de estudios bíblicos en línea, puede oírlos, ¿verdad? Y uno oye a personas que enseñan la palabra, que pueden explicarle lo que la palabra dice. Pero nada es más importante a un creyente que la palabra de Dios. No se trata de algo que puede ignorar. La mente tiene que ser renovada a fin de que experimentemos el buen plan que Dios tiene para nuestra vida. No importa lo que tenga, si no sabe que lo tiene, entonces no le hará ningún bien. Alguien podría tener una herencia de $1 millón, pero si no saben que la tienen, pueden vivir en pobreza. Amén. Así que poder creer, vea, y yo he estado pensando lo maravilloso que es, que podemos creer. Y vea, usted debe darle gracias a Dios cada día por la fe que le ha dado. ¿Sabe cuántas personas hay que simplemente por alguna razón no pueden creer en Dios? Oí la historia de alguien recientemente que es agnóstica porque le pasaron cosas en su niñez. Y usted sabe, muchas personas a quienes les pasan cosas que son injustas y abusivas y que no las entienden, deciden, vaya, no puede haber un Dios, porque eso no me hubiera pasado. Y es exactamente el por qué le tenemos, para ayudarnos en esos tiempos. Dios nunca prometió una vida sin problemas. Él solo dijo, anímense, yo he vencido al mundo. Y de hecho, Él prometió tribulación. En el mundo sí habrá tribulación, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y antes de recibir a Cristo, usted podía pecar y no le molestaba nadita. A mí no me molestaba cuando pecaba antes de recibir a Cristo. Yo sí. Feliz, pecaba y punto. Pero cuando nace de nuevo, una guerra empieza. Amén. ¿Habrá alguien familiar con esa guerra? Somos soldados del ejército de Dios y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas a través de Dios para echar abajo fortalezas, echando abajo malos pensamientos e imaginaciones.
Así que lo más importante que debemos hacer es aprender a pensar como Dios piensa. Y la única forma en que puede hacerlo es conociendo la palabra de Dios. Y mire, es un error pensar esto. Bueno, yo no puedo cambiar cómo pienso. Vea, si no puede evitarlo, nadie más va a tratar. Y cuando la Biblia dice derribando malos pensamientos, quiere decir que el Espíritu Santo le hace consciente de que está pensando en algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí usted lo reemplaza con un buen pensamiento. Amén. Y lo que he hallado es que lo más efectivo es que uno no puede pensar una cosa y decir otra cosa. Así que es por eso que confesar la palabra es tan importante. Es porque cuando uno conoce la palabra, la Biblia dice que el que tiene mi palabra confiesa en mi palabra fielmente. Bueno, así que a mí se me hizo muy difícil el creer que Dios me amaba incondicionalmente. Porque todos los que siempre me dijeron que me amaban, me hirieron. Así que yo llegué al punto en que yo entendí en la cabeza que Dios me amaba, pero no en lo profundo de mí. Y le cuento que una vez uno lo entiende, muchos de sus problemas se acaban. Porque aun cuando tenga problemas, sabrá que Dios aún le ama, no cuestiona su amor. Así que, por un año, yo tuve que confesar, Dios me ama incondicionalmente. Yo hasta iba a veces y me miraba en el espejo y decía, Dios te ama a ti. Tú. Dios te ama. Y cuando yo empezaba a pensar basura de mí misma, ya sabía lo suficiente como para saber que esa no era la forma en que debía pensar. Así que en vez de sentirme condenada por eso, cuando uno piensa algo mal, mire, diga no. Hable en voz alta, contéstele al diablo, él le habla. Háblele en voz alta y diga no, yo no voy a pensar eso, Dios me ama a mí. Y yo estuve en la misma situación al creer que también estaba bien con Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Bueno, yo cargué con un montón de culpa hasta casi cuando tenía 50 años, 40 y pico, y hasta los 50 y algo, por haber sido abusada por mi papá. Y siempre sentía que había algo que andaba mal conmigo. Uno tiene ese demonio pequeño que se siente en el hombro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Y te hace pensar que debes ser como los demás. Mira cómo está aquel. Mira, no eres esto, no eres lo otro. Y me topé con una escritura el otro día. A veces leemos por encimita y no prestamos atención a ello. Y en Filemón 1:6 dice que debemos reconocer todas las cosas buenas que hay en nosotros por Cristo. Vaya. Bueno, no tenemos ningún problema reconociendo la basura que está en uno. Ay, yo soy esto y aquello, no soy esto, no soy aquello. Pero hay que reconocer las cosas buenas que hay en uno a través de Cristo. A través de Cristo. Estas cosas no son cosas que nos ganamos o merecemos. Son nuestras por Cristo. Y no tengo que saber estas cosas para ir al cielo. Uno recibe a Jesús como su Salvador, cree que murió por uno. Uno cree eso. Esa es su salvación. Es un regalo de Dios. No tiene nada que ver con lo que haga. Pero si uno quiere disfrutar su vida aquí, vean esto. Vea, uno puede ser un cristiano miserable. O uno puede ser un feliz, pacífico, alegre y fructífero cristiano. Y eso se determina aprendiendo cómo pensar y hablar correctamente y realmente creer. Es que realmente crea lo que la palabra de Dios dice sobre usted. Así que es que yo siempre pensaba que anda mal conmigo, que anda mal, que anda mal. Por alguna razón pensaba que lo que mi papá me hizo debió ser mi culpa. No pensaba que le pasaba a otra persona. Y claro, cuando uno es un niño, pensaba probablemente que era la única en el planeta a quien le pasó. Y
En aquellos días nadie hablaba de nada como el abuso sexual o el incesto. Eso no era algo que ni siquiera se oía. Y mi mamá, mi pobre madre, tenía tanto miedo a mi papá porque él era violento y malo y llegaba a casa borracho y la golpeaba y ella simplemente no tenía fortaleza y realmente no creía que podría cuidarme a mí y a mi hermano si lo dejaba. Así que ella sabía lo que él hacía porque ella lo vio una vez y en otra ocasión se lo conté, pero ella no hizo nada al respecto. Así que yo fui abusada por mi padre, abandonada por mi mamá y vean, siempre pensaba que algo estaba mal conmigo. Bueno, luego oigo una enseñanza. Creo que Kenneth Copeland fue la primera persona que escuché enseñar de la justicia y es que yo pensaba, ¿habrá alguna forma posible que sea cierto? ¿Será posible que yo pueda estar bien ante Dios? ¿Tener la justicia de Dios en Cristo? Pues yo lo leí y estaba de acuerdo, pero no en mi interior. Y la única forma de hacer que esté dentro es por repetición, 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 repetición. Su mente tiene que ser renovada hasta el punto en que esa basura vieja no entre de nuevo. Ahora, les voy a contar una historia y no quiero asustarles, pero ¿cuántos saben que existe un diablo? Y que hay demonios. Él tiene pequeños ayudantes demoníacos. Así como Dios existe y hay ángeles que le ayudan, hay un diablo y demonios. Bueno, Dios estaba empezando a enseñarme esto de ser justificada por Él. Y yo no lo creía plenamente aún. Y estaba sentada en la mesa de la cocina una mañana, dándole de comer a mi bebé, que tiene 42 años ahora, para que vean. Y Dave y yo discutimos. Es que él salió a trabajar, pero discutimos. Y me quedé hablando en voz alta, diciendo cosas malas de mí misma. Sí, soy estúpida, nunca hago nada bien, todo es mi culpa, yo no puedo hacer nada bien, arruino todo cada día. ¿Cuántos han hablado mal de sí mismos? Les voy a decir algo. Una de las peores cosas que puede hacer es hablar mal de sí mismo. Hay muchas otras personas que lo hacen, pero usted no debe hablar mal de sí mismo. Jesús pagó tremendo precio, un increíble precio, para que tengamos una buena vida. Él tiene un buen plan para nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:10 que Él ha preparado, preplanificado una buena vida para nosotros a fin de que andemos en ella. Él ha hecho todo lo que Él puede hacer. No estamos esperando que Jesús haga algo más en nuestra vida. Él está esperando que nosotros creamos lo que Él ha hecho y que lo pongamos por obra en nuestra vida. Miren, les digo esto hasta que sean capaces de dejar de sentirse mal de ustedes mismos y empezar a creer que Dios les ama incondicionalmente y que les ha hecho justos con Él. Hacemos cosas malas, pero hay una diferencia en quién es y lo que hace. Vea, no somos obras humanas, somos seres humanos. Así que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo hago cosas malas, pero me arrepiento de ellas. Yo amo a Dios y yo no quiero hacer cosas malas. Y estoy creciendo todo el tiempo y estoy cambiando. ¿Sabía que está creciendo sentadito aquí hoy? A no ser que me ignoren y no me presten atención. Y eso es un poco difícil porque soy muy ruidosa. Uno tiene que quererse a sí mismo antes de poder querer a otro. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Mire, Dios le ha dado todo lo que necesita. Él pone su amor en usted para que reciba ese amor y deje que fluya por usted a otros. ¿Por qué es que cree que Dios nos diría que hagamos cosas bien si Él no pusiera su justicia en uno? Yo no podría hacer nada bien si no tuviera la justicia de Dios en mí. Amén. Todo el fruto del Espíritu está en nosotros. ¿Cómo podría hacer algo bueno si no tuviera bondad en mí?
Así que usted tiene que creer que estas cosas están en usted por la gracia de Dios, y la parte de hacerlo no es lo que nos salva, pero sí es lo que determina qué tipo de vida vamos a tener aquí. ¿Y cuántos podrían disfrutar de su vida mucho más de lo que la disfrutan? Amén. Ok. ¿Cuántos no se aman a sí mismos como deberían? Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Amén. Solo crea. Cuando uno lo entiende es sencillo, pero esta justicia, esto, yo probablemente he dicho, y aún, yo no sé si es todos los días, pero no se me pasan días en que yo no diga en voz alta, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy apartada y hecha santa por la sangre del Cordero. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda lengua que se levante contra mí en juicio, demostraré que está equivocada. Soy la cabeza, no la cola, estoy arriba y no abajo. Es que si toma 3, 4 minutos, un par de veces al día, confesando la palabra, muy prontito pensará, ¿saben qué? Yo creo esto. Ahora ya no está escuchando que otro lo predica. No lo está leyendo de un libro, sino que sí, yo he sido hecho justo con Dios. Yo no tengo que sentirme culpable todo el tiempo. Cuando peque, arrepiéntase. Dios le perdonará y siga haciendo su vida. En Isaías, creo que en 43:25, allí dice que Dios nos perdona por su propia causa. Y yo amo eso. Él lo hace por su propia causa. Y es por eso que Él quiere que perdonemos a otros por nuestra causa, no necesariamente por ellos. Puede ser que ni siquiera les importe si les perdona o no, pero les perdona por su causa. Porque Dios no quiere que lleve esa carga consigo y arruine toda su vida por andar enojado con alguien por algo que le hicieron. Amén. Así que usted ya tiene la mentalidad de la carne antes de nacer de nuevo. Es a lo que estamos acostumbrados, que significa que hacemos lo que queremos, pensamos y sentimos. Su alma es su mente, voluntad y emociones, así que ya sabe, yo quiero, pienso y siento, yo quiero, pienso, siento, yo quiero, pienso, siento. Siempre andamos diciendo ahora a los demás lo que sentimos, queremos y pensamos. Yo pienso, yo siento, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo siento, siento. Pero nada de eso nos dice nada de Dios. Y entonces cuando nacemos de nuevo, obtenemos una mente espiritual. Pero tiene que ser renovada. Tiene que ser despertada y hecha viva y alimentada con la palabra de Dios regularmente. Así que ahora cuando recibe esa mente de Cristo y recibe un nuevo espíritu y el espíritu de Dios está en usted, cuando peca no puede estar cómodo con eso. Porque hay una cosita ahí que le agobia y le agobia y le agobia. Es algo así. Y ni siquiera sabe por qué siente, ay, es que yo me siento pesado por dentro. Deprimido y he perdido mi alegría y no tengo paz y me siento deprimido. Y casi siempre ni nos damos cuenta que es porque ¿sabía que puede hacerse miserable solo por cómo habla? Mire, váyase a una sesión de chismes con alguien y verá cómo se siente después. No se puede hacer eso y sentirse bien. Cuando uno dice cosas buenas de otros, se siente bien. Si dice cosas malas de otros, cosecha lo que sembró. Amén. Así que la Biblia amplificada en Romanos 8:6 dice que la mente de la carne es sentido común y razonamiento sin el Espíritu Santo. Ahora, Dios no espera que no tengamos sentido común y que nunca razonemos por nada o lo pensemos, pero no quiere que vivamos en razonamientos con nuestra propia carne, razonamiento así. Y en Santiago
Él habla acerca de ser hacedor de la palabra y él dijo, si solo oyen la palabra y no la hacen, están engañados por razonamientos que son contrarios a la verdad. Y les estoy dando mucha información, pero yo quiero enfocarme mucho en lo del razonamiento, porque es ese razonamiento el que nos mete en tantos problemas. Así que les diré por qué tengo un vestido aquí y lo quitamos luego para que dejen de mirarlo. Y esto les ayudará a entender de lo que estoy hablando. Hubo una joven que fue voluntaria por muchos años. Yo sé que algunos han oído que he contado la historia y lo han visto, pero sopórtenme otra vez, amén. ¿Cuántos nunca han oído esto? Bueno, les hablo a ustedes. Bien. Penny lo oyó muchas veces y le gusta cada vez que lo cuento, así que... esta muchacha se llamaba Ruth Ann. Y una mañana me estaba preparando para ir a la reunión que tenía semanalmente en mi ciudad y ella era voluntaria. Así que yo estaba en mi guardarropa vistiéndome y orando por Ruth Ann. Oh, Señor, bendice a Ruth Ann. Ella es una voluntaria grandiosa. ¿Qué puedo hacer por Ruth Ann? Señora, nunca oren por alguien en su closet. A no ser que estén dispuestas a deshacerse de su ropa favorita. Amén. Así que yo había comprado un vestido. Vean, este vestido tiene 40 años. Yo había comprado este vestido y hasta lo compré de una talla más grande que la mía porque era el único que quedaba y me gustaba tanto. Y porque, miren, tenía una falda plena, no iban a darse cuenta que me quedaba grande. Tenía una bolsa plástica por encima y le compré aretes rojos y plateados que le combinaban y lo tuve 1 mes o 6 semanas y no me lo había puesto. Solo estaba ahí con la bolsa plástica en el guardarropa, los aretes en el cajón. Así que cuando oraba a Dios qué podía hacer por Ruth Ann, le dije a Dios, no, eso no. Ahora, aquí viene la lección. Yo razoné porque yo no quería obedecer. Y mi razonamiento fue que Dios no podía estar diciéndome que le diera ese vestido porque era nuevo. Ahora, si me lo hubiera puesto 40 veces y tuviera un agujero por ahí, no me hubiera importado. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Me siguen en esto? Así que, miren, razonar, operar en esta mente de la carne, puede causarle tantos problemas. Y esto es lo que tiene que entender. Dios nunca, jamás quiere quitarle algo. Todo lo que Él le pide que haga, aunque sea algo muy difícil, Él solo trata de ponerle en una posición donde quiere bendecirle más. Pero no puede cosechar donde no ha sembrado semilla. Amén. Así que, así rapidito, yo razoné, eso no puede ser Dios, eso es nuevo, no me lo he puesto. Así que seguí derechito como Pedro por su casa y me olvidé del vestido. 1 mes después, estaba de vuelta en mi guardarropa, orando de nuevo por Ruth Ann. A uno se le olvida, pero a Dios no. ¿Acaso no le gusta cuando Dios sigue tratando con lo mismo? Esa es una de las formas en que entiendo que Dios me está hablando a mí. Es cuando sigo oyéndole una y otra vez. Solo dele gracias a Dios. Vea que no tiene que ser 100 veces, solo 4 o 5, vea. Así que ahí lloraba por Ruth Ann en el guardarropa. Orar en el guardarropa no es bueno. Y para entonces tenía un guardarropa grande, no era uno pequeño. Así que, oh Dios, dije, bendice a Ruth Ann. Tan dulce y ha sido voluntaria por mucho tiempo. Y dije, ¿qué puedo hacer por Ruth Ann? Y miren, esto fue lo que pasó. Dije, pero Dios, es que le compré aretes rojos y platas para que le combinen.
¿Y saben lo que oí? Te iba a dejar quedártelos, pero si es problema, dáselos también. ¿Cuántos tienen la tendencia de razonar hasta que piensa tanto que no lo hace? Ay, tenemos que tener cuidado con eso. Hay muchas áreas donde el razonamiento se mete. La confusión es causada por razonamiento. Cuando uno tiene un problema y necesita respuestas, uno tiene que recibir esa respuesta de Dios. Pero si su mente está llena de problemas, si razona, va a ser muy difícil para usted oír cuando Dios le hable. Uno tiene que mantener la mente y el espíritu calmado para poder discernir lo que Dios le está diciendo. Y Dios habla de muchas formas distintas, susurra, con suave y quieta voz. Y muchas veces le llamo a eso saber, como cuando estaba en el guardarropa, Dios no me dijo, dale el vestido a Rután. Más bien fue que yo lo miré y supe. Uno sabe, ¿verdad? Así es, uno sabe. Uno sabe. Uno sabe lo que Dios quiere que haga. Y yo le cuento lo que sí es duro. Cuando Dios le dice que entregue algo que realmente quiere a alguien que no le cae bien. Sí, eso es un desafío. Y cuando uno tiene que dárselos puesto. Y vean, le contaba a Penny que yo pasé por tantísimas cosas así. Cuando yo era mucho más joven como cristiana y Dios me estaba enseñando las cosas que les enseño ahora. Y eso no me sucede a mí a menudo ahora. De vez en cuando Dios me pide que regale algo favorito o aquello, pero Dios usa cosas así que nos entrenan en obediencia. Y a veces es solo una cosita. Y miren, yo no sabía nada acerca de dar, yo no sabía nada de cuán importante eso era. Y David y yo, gracias a Dios, siempre hemos sido diezmadores porque él fue enseñado cuando lo criaron. Y la iglesia a donde íbamos enseñaban el diezmo, así que siempre hemos sido diezmadores y me alegra que lo somos, pero no íbamos más allá de eso. Y vea, muchas personas ahora dicen, bueno, diezmar no es parte del nuevo pacto, no es parte del Nuevo Testamento. Y yo no me voy a meter a discutir con ustedes, pero simplemente les digo, Jesús dijo que sean generosos. Y si usted quiere hablar de dar, empiece a estudiar la palabra generosidad y vea lo que es. Porque uno supera diezmar cuando uno es generoso. Y yo siento que si antes se daba 10% bajo la ley, ¿qué deberíamos dar por gracia? Así que no tienen que venir a mí y decirme que no está en el Nuevo Testamento, porque probablemente no, pero hay que dar mucho más. No vivimos bajo la ley ahora, vivimos por la gracia. Y cuando uno sabe cuánto Dios ama a uno, ¿cuánta gente no es amada? Vean, la gente tiene que sentir amor. No pueden solo oírlo porque muchos son como yo era. Cualquiera que jamás le dijo que les amaban, les hirieron y tomaron ventaja de ellos. Por eso cuando vamos a estos países en desarrollo para compartir, India, África o lugares así, digo, qué bien le va a hacer decirle a un hambriento que Dios le ama. Sin embargo, si les alimenta día por día por un año y luego les dice que Dios les ama y que es por causa de Jesús que estoy aquí haciendo esto por ti, porque vea, cuando uno hace cosas por otros sin ningún motivo oculto por hacerlo, entonces tienen curiosidad. ¿Por qué usted piensa que la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntale, si tiene sed, dale algo de beber? En el Antiguo Testamento dice que sería como ponerle carbones encendidos en la cabeza. Y pensamos, ay, les va a pasar algo, recibirá su merecido, pero no significa eso. Carbones calientes hablan de amor. Ese amor que uno les muestra, que saben que no merecen, eso les quebranta la dureza del corazón y los cambia. Eso les cambia. Así que queremos usar lo nuestro,
Porque saben, usted no es dueño de nada. No somos dueños de nada. Nada es mío. Miren, yo tengo la tendencia de decir mi ministerio, pero no es mi ministerio. Es de Dios el ministerio y Él me dio el privilegio de tener esta parte en Él. Y qué privilegio es compartir con toda la gente con quienes hablo cada día por televisión. Yo digo, Dios mío, ¿por qué me llamaste a hacer esto? No me lo merezco. Y ninguno de nosotros merece nada de lo que Dios hace por nosotros, pero debemos tener eso en mente. Y recordar que estamos aquí por un propósito. Y nuestro propósito realmente es poder trabajar con Dios para expandir el reino de Dios. Y no puede ser solo predicando. Porque la gente ha oído prédica. Y 50 diferentes sabores de ello. Pero no se puede discutir con el amor. Cuando uno empieza a amar a la gente, realmente amarlos, y sabe, el amor le va a costar algo. Le va a costar su tiempo. Le va a costar dinero. Le va a costar orgullo. Le va a costar algo a usted. Y Dios usará cosas como ese vestido rojo o un brazalete. Lo usará para entrenarle en obediencia. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado eso? A 12 les pasó. Qué bueno. ¿Alguien más ha estado en este tipo de situación? Bueno, si a usted nunca le ha pasado es porque simplemente es sordo al espíritu, ¿verdad? Mire, necesitamos orar y pedirle a Dios que le dé oídos para oír lo que dice el espíritu. Así que yo recuerdo la primera vez que Dios empezó a enseñarme esto y yo sentía que Dios quería que le diera a alguien $10. Yo no quería darle $10. Ya había diezmado, era suficiente. Hoy sí que les voy a predicar directo. La semana que viene. Esperen a ver lo que va a pasar en una semana. Así que yo dije, Dios, si tú realmente quieres que lo haga. Es que si tú realmente quieres. ¿Verdad? Queremos 4 confirmaciones para regalar $10. Y si tú realmente quieres que lo haga Dios, lo haré. Y este pensamiento me vino. Pues aun si realmente no fuera yo hablándote, no me voy a enojar si bendices a alguien con $10. Y no hay que recibir una palabra de Dios y una profecía y que se nos aparezca un ángel para ser generosos. Se hace un estilo de vida. Es lo que uno hace porque le da felicidad y porque Dios es generoso. Amén. Así que tenemos que dejar de razonarlo todo y siempre tener todas las confirmaciones y decidir que vamos a vivir como Jesús vivió. Amén. Muy bien. Yo aún no he llegado a compartir el mensaje de hoy, pero a ver qué pasa. Sí lo hice. Se los compartí al revés. Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y los que la aman comerán del fruto de ella, ya sea para vida o muerte. ¿Han oído la frase, se van a comer esas palabras? Bueno, eso sale de la Biblia. Y es verdad. Lo que pensamos y lo que decimos es lo que comemos. Y es simplemente lógico que si somos negativos y nos quejamos, chismoseamos, criticamos y juzgamos y todo ese tipo de cosas, no vamos a ser felices. Pero sé que ninguno de ustedes hace eso, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes no son ese tipo de persona, no necesitan esto, ¿verdad? Probablemente están ahí sentados pensando, ay, quisiera que fulanito estuviera aquí.
¿Quién ha pensado eso mientras han estado oyéndome? Miren, miren. ¿Saben qué? Usted está aquí. Job 6:25 dice, ¿cuán eficaces son las palabras rectas? Bueno, si las palabras buenas son eficaces, las malas también lo son. Salmo 19:14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, oh Dios. Que lo que diga y lo que piense sea agradable y aceptable para ti. Mire, es que Dios nos ha dado una habilidad. ¿Sabía que uno puede cambiarle el día a alguien por lo que le dice? Mire, esto me pasa todo el tiempo y estoy segura que a cualquiera que enseña la palabra le pasa. Pero hay gente que me dice, en su programa el otro día dijo esto y esto y cambió mi vida. Bueno, ¿cómo puede una frase cambiarle la vida a alguien? Bueno, a veces una palabra de Dios es que solo una palabra de Dios puede completamente cambiar su vida de un lado para el otro. Y luego, ¿puede imaginarse lo que pasaría si todos los que están en este lugar le dijeran a su mente y a su boca que tienen que servir a Dios? Les hago este llamado hoy, que es hora de que la boca suya se salve. Dios me lo dijo una vez, así que se los digo. Vean, pueden ser salvos, pero su boca no es salva. O que su mente no sea salva. Y tenemos que darnos cuenta cuán importante esto es. Es importante este mensaje que les comparto hoy. Y no me importa cuántas veces hayan oído a alguien enseñar de la mentira a boca. Hay que oírlo una y otra y otra y otra y otra vez. Yo lo necesito. Si usted no lo necesita, me oiré a mí misma. Porque yo lo necesito. Solo estudiar esto me recuerda cosas. Qué fácil es caer en, ¿oh, oíste esto? ¿Qué? Oh, siempre queremos oír lo que los demás dicen de otros. Y tenemos que superar eso. Alguien me llamó hace unos años atrás y empezó a contarme una historia de otro ministro que conozco y le dije, yo no te creo eso. No lo creo. La conozco y no lo creo. Pues una persona fidedigna me lo dijo. Pues no me importa, no lo creo. La llamo y le pregunto. Y le colgué el teléfono y llamé a la otra y dije, esto es lo que oí, ¿lo hiciste? Pues claro, no lo había hecho. Así que llamo a la que me llamó y le dije, yo le dije, llamé a esta persona y no es cierto. Y tienes que llamar a la persona que te dijo eso. Mire, así debe ser. Fulanito me lo dijo. Le dije a fulanito y menganito y sutanito y al otro. Y de repente la reputación de alguien es arruinada. Y ni siquiera era cierto. Uno no se puede creer todo lo que ve en Facebook. Mire, probablemente no debería decirle eso, pero hay gente que entra ahí y dice cosas feas. Y es terrible. Y sabe, lo terrible que es arruinarle la reputación a alguien. Cuando dice cosas que ni siquiera, bueno, que no son ciertas. No, es que ni en lo más mínimo es cierto. Y oiga esto, Isaías 50, verso 4. El Señor me ha dado la lengua de los sabios para que yo sepa cómo hablar una palabra a tiempo al que está cansado. Él me despierta mañana tras mañana, me despierta para oír como los sabios. Así que Él dice que Dios le ha dado la habilidad de animar a la gente que está cansada. ¿Sabía usted lo que la gente está pasando en el mundo? Especialmente los que no conocen a Cristo.
que pasan por la vida sin conocer la palabra. Sabía, hay muchas personas que van a estar en el cielo que nunca pudieron ser felices acá abajo, porque nunca realmente aprendieron la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si todos los que estamos aquí hoy, solo los que estamos aquí, hiciéramos un compromiso? Y claro, ya saben, fracasaríamos. Pero está bien porque siempre y cuando uno va en dirección correcta, sigue tratando, formará nuevos hábitos. Amén. La forma de romper malos hábitos no es luchando con los malos hábitos, es haciendo cosas buenas, las correctas, y hacerlas una y otra vez. Y luego se va a dar cuenta que no hay lugar para el mal hábito. Así que si tiene una tendencia a juzgar a otros, empiece a decirse a sí mismo cada vez que esté juzgando a alguien, diga en voz alta: Joyce, eso no es asunto tuyo. Eso es lo que yo hago. Cuando me doy cuenta que estoy juzgando a alguien, digo: Joyce, no es asunto tuyo. Dave y yo vivimos junto a un joven, un hombre que era dueño de una casa grande. Y la vivía solito. Y ni siquiera sabíamos su nombre. Y nos íbamos de la subdivisión un día y hablábamos de él. ¿Por qué quiere esa casa tan grande? Bueno, Dave dijo, tal vez sea una inversión. Y yo dije, bueno, hay muchas otras cosas en que invertir el dinero y esto y lo otro. Y estamos discutiendo el futuro financiero de un hombre que no conocemos ni el nombre. Así que gracias a Dios finalmente aprendí, Joyce, no es asunto tuyo. Cuán grande sea su casa, ¿verdad? Usted puede decirlo, no es asunto mío. ¿Cuántos tienen suficientes situaciones propias que manejar y no tiene que meterse con otro? ¿Sabe cuánto más felices seríamos si nos mantuviéramos al margen de los asuntos de otros? Hay tantas cosas que no sabemos que creemos que sabemos, pero ese es el problema, el orgullo. Yo creo que sé lo que no sé. Ay. Déjeme ver a dónde voy. Romanos 12:13. Porque por la gracia de Dios dada a mí, advierto a cada uno entre ustedes que no se estime ni tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener. No tengo una exagerada opinión de su propia importancia, sino que valore su capacidad con juicio sobrio, cada uno de acuerdo al grado de fe asignado por Dios a él. Ahora, lo que realmente dice es: vea, antes que nada, si pensamos más altamente de nosotros de lo que deberíamos, vamos a pensar menos de otros. Eso siempre pasa. Si yo pienso que soy muy importante, alguien más tiene que ser poco importante. Así que lo que esta escritura trata de transmitir es que todo lo que hace lo puede hacer solo porque Dios le da la capacidad de hacerlo. Natalie no puede cantar tan hermoso como ella puede porque se levantó un día y dijo, voy a cantar. Dios le dio ese don y ella lo ha afilado y practicado y ha hecho su parte, pero Dios le dio ese don. Él le dio a ella la voz. Ella no me dio ninguna de las dos. Yo tengo esta voz. Y de todo lo que yo menospreciaba de mí misma, la mayor era mi voz. Yo pensaba, yo quiero sonar como una dulce mujercita. Bueno, déjenme les pregunto, ¿cuántos de ustedes, especialmente hombres, porque ningún hombre me oiría en la televisión si yo dijera, bueno, ustedes son la cosita más dulce y les amo tanto? Yo sé, es que yo entiendo esto. Porque estábamos en Chicago una vez preparándonos para hablar en una iglesia y un tipo se detuvo junto a la camioneta en una moto, un hombre en la motocicleta con tatuajes y una cola de caballo y dijo, ¡Ey! Y dice, les voy a contar algo chistoso. La escuché por 6 meses antes de enterarme que era una mujer.
Eso antes me agobiaba, pero cuando uno sabe quién es en Cristo, ¿verdad? Cuando uno sabe que Dios le ama y sabe que le creó con su propia mano y que usted no fue un error, usted no tiene que ser como otra persona para ser útil. Dios nos ha dado a todos diferentes dones. Natalie canta, yo predico, otra persona toca un instrumento musical, otro hace otra cosa. Es que yo no podría hacer todo lo creativo que hace Ginger. No hay forma en que lo podría hacer. Ella es tan creativa. Pero soy autora de 150 libros. Y lo chistoso de eso es que mis profesores se dieron cuenta que yo tenía un don para escribir y querían que yo fuera a la universidad y tratar de recibir una beca de periodismo. Pero no pude ir a la universidad porque tenía que alejarme de mi papá. Así que yo no tengo el título, pero he escrito los libros. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Así que nunca menosprecie a una persona porque no pueden hacer lo que usted hace. Ese fue un problema que tuve al principio y les cuento que fue un regalo de Dios para mí el descubrir que Dios crea a todos diferentemente y a todos nos da dones distintos si lo hace a propósito. Y usted probablemente está casado con alguien que es lo opuesto a lo que es usted, ¿verdad? Y lo primero que uno hace es tratar de cambiarles. Bueno, no hay tiempo para entrar en eso. Pero yo le decía a Dave, ¿cómo es posible que te guste eso? Es que, ¿cómo te puede gustar eso? Yo quería que todo combinara y Dave que sobresaliera. Deberían ver la oficina de este hombre. Uno dice, tiene un cuadro de nieve acá y otro con el sol por allá. Antes tenía unas patas de venado colgadas en la pared. Finalmente lo convencí que las botara. Pero yo quería que todo combinara, vea. Pero mire, no hay nada equivocado conmigo ni con él. Somos distintos. Y cuando aceptamos las diferencias del otro e incluso las apreciamos... Mire, es que yo antes quería poder cantar. Y yo pensaba, ay, sería perfecto si predicara y cantara. Entonces salgo y canto unas canciones y luego predico y canto otra canción. ¿No sería genial? Pero ¿sabe lo que Dios puso en mi corazón? Me dijo, yo puse, porque ¿ves ese regalo que está en Natalie? No está ahí para ella, es para nosotros. Dios le regala a uno otras personas para que uno disfrute sus dones, no que le tenga celos. Mi don solo me hace trabajar. Ella tiene que trabajar para hacer lo que hace. Ella tiene que mantener esa voz en buena condición. Practicar, 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 practicar. Cantar todo el tiempo, practicar las escalas, tomar clases de canto. Alguien viene y comparte su don con usted. Y uno, bueno, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera tener un ministerio como el de Joyce. No, usted no lo quiere. Queremos muchas cosas y no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para obtenerlas. Tenga cuidado cuando piensa que está en pie, no sea que caiga. Dice la Biblia, no piense más altamente de sí mismo de lo que debería. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria.
Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva. Non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.